Desde la yacta de Machu Picchu, santuario histórico y maravilla del mundo, les damos la bienvenida a Asia-Pacífico 2024. En este programa hablaremos sobre el desarrollo del comercio exterior del Perú desde su ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en 1998 y también hablaremos sobre los observadores ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Sin más preámbulo, comenzamos con el programa. Y en nuestro primer bloque del programa vamos a tener una entrevista muy especial con el doctor Julio Chan Sánchez, quien es coordinador general de APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Doctor Chan, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Muchísimas gracias, Jorge. Muy agradecido por la invitación. A nombre de la ministra Elizabeth Galdo, agradecemos muchísimo esta oportunidad de hablar sobre APEC. No, y también queremos agradecerle al Ministerio y a usted y al equipo que usted lidera por el apoyo que le ha dado al programa desde el comienzo. Doctor, usted es el único funcionario de los Ministerios de Comercio Exterior de las economías de APEC. Es el que tiene más tiempo trabajando en estos temas y es el único que ha seguido de manera ininterrumpida. O sea, desde el año 1998 usted no ha parado en APEC. Bueno, así es. Hasta donde yo puedo darme cuenta, nadie ha estado más años en APEC en ninguna de las economías que yo. Yo empecé a trabajar en el año 98, fui llamado al ministerio a trabajar para justamente entrar al tema y a hacerme cargo de APEC, y desde entonces me he quedado en el tema de APEC. Doctor, ¿cómo fueron esos primeros años? El Perú ingresa en el año 1998, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje, de participación en APEC, de participar en las negociaciones, de esos acuerdos que, si bien es cierto, se adoptan por consenso y no son vinculantes, pero que tienen sus particularidades, ¿no? Como la propia política del foro? Sí, en realidad empezamos la primera reunión que fuimos invitados a participar en APEC formalmente en noviembre del año 98, en la cumbre de Kuala Lumpur, en Malasia. Y ahí básicamente fue una reunión protocolar donde se le da la bienvenida al Perú y como toda reunión de líderes terminó con la reunión de los líderes de las economías de APEC. Y nuestra primera participación fue al año siguiente, durante el año de Nueva Zelanda. Y realmente los primeros años fueron años de aprendizaje. Íbamos y teníamos que ir viendo poco a poco cómo funcionaba el foro, cómo eran las negociaciones en el foro, y fue un aprendizaje que tuvo que ser rápido, pero a su vez nos dio la oportunidad de ir conociendo el funcionamiento del mismo, de modo tal que con el tiempo pudimos no solamente aprender, sino a trabajar para conseguir beneficios para el Perú. Doctor Chan, APEC fue creado en 1989 en un contexto bastante distinto, un contexto previo al fin de la Guerra Fría, previo a este momento unipolar, un momento en que las ideas del libre comercio ganaban muchísima fuerza, en donde la idea del orden liberal internacional ganaba muchísima fuerza. ¿Cuál es su evaluación sobre la evolución histórica de APEC en estos 35 años? Bueno, el tema es de que, como usted sabe, APEC se forma justamente para trabajar e incentivar el regionalismo abierto. La Ronda Uruguay no estaba avanzando lo suficiente y uno de los elementos fundamentales que llamaron a reunirse a estos miembros de APEC, liderados por Australia y el Japón, fue tratar de dar un empuje a las negociaciones de la Ronda Uruguay. Eso fue fundamental para que la Ronda Uruguay pudiese cerrar con éxito y dar paso y reemplazar al GATT con la OMC. Ese fue el primer triunfo de APEC, y desde entonces la idea de tener un libre comercio de manera gradual ha sido la guía permanente de APEC. Y esto coincide en los años 90 con el cambio de política peruana de una economía de mercado y además, evidentemente, como consecuencia de una apertura comercial e integración comercial con el mundo. Entonces, hay una coincidencia, y desde el principio del inicio de APEC, el Perú fue uno de los tantos
economías que solicitaron su adhesión al mismo luego de las primeras rondas del año 89. Cosa que, como has mencionado, se logra en el año 98. Claro que fue un proceso además bastante complejo de cabildeo a nivel diplomático. Pues hubo una tarea muy importante de nuestros representantes diplomáticos a través de crear una red de embajadas, ¿no? Y el Perú logró algo que otras economías de la región han intentado y que han seguido intentando y que no han podido lograr, ¿no? Así es. Recordemos un poco, el Perú, una vez de que se inicia en el año 89 APEC, presenta su solicitud de incorporación junto con Chile, no al mismo momento, pero de manera contemporánea, con México y Chile por el lado de América Latina. Y entonces, durante ese proceso de adhesión, México es aceptado en el año 2002 junto con Papúa Nueva Guinea, y en el año 2003 Chile. Se hace una moratoria, el cual permite al gobierno peruano a desarrollar toda una estrategia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de fortalecimiento de sus relaciones con distintos países del Asia-Pacífico. Y como bien has dicho, el gobierno peruano empieza a establecer embajadas en distintos países, especialmente del sudeste asiático, y además de consulados. Eso permite desarrollar al gobierno peruano una estrategia muy intensiva de hacer lobby para que los gobiernos miembros de APEC empezaran a convencerse del interés del Perú de participar en APEC, y sobre todo de ir conociendo poco a poco que el Perú tenía una política económica y comercial que era muy a tono con APEC. Y esa labor de la Cancillería fue fundamental para lograr nuestro ingreso. Como se sabe, nosotros ingresamos en el año 98 junto con Vietnam y Rusia, y después de eso hubo moratorias que fueron ampliándose, y en este momento la situación es de que la admisión de nuevos miembros no está contemplada de manera inmediata. No, sin duda fue un proceso complejo, y quién lo diría, el Perú por tercera vez es sede del Foro APEC, tiene la presidencia del Foro APEC. Doctor, quisiera preguntarle sobre esta evolución que hubo desde la adopción de las metas de Bogor en 1994, que buscaban en el año 2010 que hay una apertura de las economías desarrolladas del foro hacia la visión de Putrajaya al año 2040. Bueno, me faltaba decir un punto, que era que debía haber también una apertura de las economías en desarrollo del foro para el año 2020. Eso era lo que contemplaba las metas de Bogor. Pero ¿cuál ha sido la evolución en términos de agenda del foro desde esa visión auroral de las metas de Bogor hasta la actual visión de Putrajaya del año 2040? Sí, las metas de Bogor determinaron la agenda de largo plazo de APEC desde el año que se adoptaron hasta el año 2020. Esta agenda de largo plazo ha guiado las labores de más corto plazo de APEC del año a año y por lustros, y que ha permitido que los miembros de APEC avancemos bastante sobre liberalización y facilitación del comercio, que son los dos pilares fundamentales que se definieron en las metas de Bogor con el apoyo de la cooperación económica y técnica. La liberalización del comercio, que se consideraba que debería ser unilateral y de manera amplia e integral, no se pudo lograr de la manera que se pensaba, y se fue logrando a través del desarrollo de acuerdos de libre comercio, sobre todo bilaterales y eventualmente algunos plurilaterales. Eso ha reflejado que las rebajas arancelarias han sido importantes entre los miembros de APEC y no discriminatorias, es decir, aplicadas a todo el mundo, por lo que ha llevado a que el promedio de arancelario que había en APEC del año 89 hasta aproximadamente el año 20 han bajado, por decir una cifra que podría estar alrededor de los 20 y tantos % a menos del 10%. Entonces, sí se ha logrado rebajas arancelarias importantísimas. Sin embargo, desde mi punto de vista, el trabajo fundamental y permanente es la facilitación del comercio. Y la facilitación del comercio no es fácil de definirlo, pero como definición de trabajo
lo que se dice en inglés Working Definition, lo tomamos como un proceso constante y permanente de reducción de los costos de transacción del comercio internacional. Y los costos de transacción, es decir, los costos que se hacen y que están encima de los costos de producción, siempre se pueden ir reduciendo, y por supuesto que nunca van a ser cero, ¿no? Y la idea es cada vez hacerlo más bajo, de modo tal de que el comercio internacional sea cada vez más eficiente, más rápido y menos costoso. Doctor, usted ha hablado del comercio, que es uno de los temas fundamentales de la agenda de APEC, y dentro de la arquitectura de APEC existe el Comité de Comercio e Inversiones. Quisiera que nos cuente en qué consiste esta instancia y qué rol juega el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú en ella. Gracias por la pregunta. El Comité de Comercio e Inversión es uno de los 4 comités técnicos que tiene APEC. Los otros 3 son: uno, el Comité Económico, que en el Perú está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y por su mismo tema se concentra en los temas de economía y también de finanzas. El otro comité fundamental es el Comité de Altos Funcionarios sobre Cooperación Económica y Técnica, que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Comité de Administración y Presupuesto a cargo también del Ministerio de Relaciones Exteriores, que, como su nombre lo indica, es un comité administrativo que supervisa la labor administrativa de toda la agenda. El Comité de Comercio e Inversión está representado ante APEC por el MINCETUR. El Perú es representado por el MINCETUR y es uno de los comités pilares y más importantes que tiene APEC. Y como su nombre lo indica, está a cargo de todos los temas relacionados a comercio e inversión y cuenta con 10 grupos de trabajo, todos muy importantes y contribuyendo a la labor de la liberalización y la facilitación del comercio. Doctor, nos encontramos en Arequipa, se han desarrollado las sesiones del Comité de Comercio e Inversiones de APEC. ¿Cuáles son los temas que han sido trabajados durante estas sesiones? En general, la agenda del Comité de Comercio e Inversión, y en realidad las agendas de todos los grupos de trabajo a lo largo de APEC, no varían drásticamente. Sus cambios son graduales, por lo tanto, si uno no se queda el suficiente tiempo, no nota las diferencias. Y los temas fundamentales que tratamos en el Comité de Comercio e Inversión es: uno, el apoyo al sistema multilateral de comercio, sobre todo las labores que se hacen en la OMC, y un apoyo permanente, constante y decidido a que se avancen las labores de la OMC con miras de fortalecerlo. El otro tema que tenemos permanente, como ya lo he mencionado antes, es el tema de la liberalización del comercio. Y dentro de este tema se tratan los temas de integración económica en la región, así como avanzar hacia el área de libre comercio del Asia-Pacífico, que es un tema muy importante, pero también el mundo muy amplio de lo que he mencionado de la facilitación del comercio, que incluye pues temas de aduanas, temas de estándares técnicos, temas de transporte y logísticos, envase, embalaje y todo lo que conlleva pues los productos. Y además tenemos otros temas ya más de facilitación de comercio relacionados a cuestiones más técnicas, como cómo mejorar los procedimientos aduaneros, cómo volverlos más eficientes, etcétera, etcétera, como los estándares técnicos también. Doctor Chang, en el año 2016, cuando el Perú fue la economía anfitriona del foro APEC, se hablaba también del área de libre comercio del Asia-Pacífico. Estábamos a 4 años del cumplimiento de las metas de Bogor, o de lo que se esperaba que fuera el cumplimiento de las metas de Bogor, cuando ahora entiendo que en las discusiones del Comité de Comercio e Inversiones se ha hablado sobre el tema del área de libre comercio del Asia-Pacífico. ¿Qué se dice en la actualidad con respecto a este proyecto continuo, inconcluso en cierta medida? Sí, es un proyecto que desde el principio se definió como un proyecto de largo plazo, ¿no? Y por lo tanto, dado que en las discusiones que habían en ese momento, los acuerdos de libre comercio son acuerdos vinculantes, es decir, que tienen consecuencias legales, y APEC es un foro consensual, voluntario y no vinculante, se decidió por parte de los líderes de las economías de APEC que APEC iba a ser el incubador del área de libre comercio del Asia-Pacífico, el FTAP, y que en su momento, cuando fuese conveniente y adecuado,
se podría dar inicio a las negociaciones correspondientes. Nunca se definió la fecha, siempre se mencionó de que era un proyecto de largo plazo, y lo que ha hecho APEC es desarrollar una serie de actividades para fortalecer sobre todo las capacidades de negociación de los funcionarios que estén involucrados en los acuerdos de libre comercio. Y en eso se ha avanzado muchísimo y ha permitido evidentemente que el número de acuerdos comerciales que se hayan firmado entre los miembros de APEC de manera bilateral o plurilateral hayan sido bastante más de lo esperado. Entonces, en eso se ha contribuido de manera concreta y eso contribuye a avanzar hacia el área de libre comercio del Asia-Pacífico. En este año, el Perú tiene como una de sus prioridades este tema, y es que teniendo en cuenta los cambios recientes que han habido tanto en el sistema internacional como en el sistema del comercio internacional, tenemos que mirar de nuevo a este proyecto y darle una actualización, o sea, adecuar los trabajos que estamos haciendo para avanzar hacia el área de libre comercio de acuerdo a las nuevas circunstancias. Y ese es el objetivo que tenemos en este año con respecto a este tema. Y sobre eso vamos a seguir conversando, doctor, después de la pausa. Ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Quisiéramos de que todo el comercio de bienes y servicios que hay entre Sudamérica y el este del Asia pase por el Perú. Y seguimos con más en Asia Pacífico 2024 y estamos ahora teniendo una entrevista con el doctor Julio Chan, quien es coordinador general de APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Doctor Chan, estábamos hablando del área de libre comercio del Asia Pacífico, pero cuando se piensa en esta idea, ¿en qué se pensaba? O sea, porque como usted bien ha dicho, APEC pues es un marco de cooperación en el cual las decisiones se dan por consenso y en principio no son vinculantes. Entonces, ¿cómo conversaba esta lógica del foro con la idea de un área de libre comercio del Asia-Pacífico si no podía ser vinculante, ¿no? Sí, haciendo un poco de historia, en el año 2004 el Consejo Consultivo Empresarial de APEC, es decir, el ABAC, por sus siglas en inglés, hizo esta propuesta a los líderes de las economías, lo cual fue bien aceptado por ellos. A partir de entonces, a través de estas instrucciones de los líderes, los funcionarios del foro, especialmente los del Comité de Comercio e Inversión, empezaron a trabajar sobre el tema. Hubo una serie de propuestas para avanzar hacia ello, sin embargo, con discusiones cada vez más profundas, los funcionarios en el foro nos dimos cuenta pues, de que dentro del foro no se podía negociar. Entonces, como ya he mencionado antes, en respondiendo a una pregunta importante previa, se decide que este acuerdo se negocie fuera de APEC y que APEC se convierta en un incubador. Y ahí es donde ha ido evolucionando la agenda, y la agenda de APEC, de trabajar hacia esta área de libre comercio, se ha ido adecuando a los cambios que han habido. En el 2008 se le da un gran empuje y da lugar al inicio de las negociaciones de lo que ahora es el CPTPP, y que ha dado lugar también a un empuje a lo que se encuentra al área de libre comercio formado por lo que se denomina el RCEP, Regional Economic Cooperation, que es un acuerdo entre los miembros, 10 miembros de ASEAN, más China, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Australia. Entonces, da la impresión de que en APEC no se ha funcionado y no se ha avanzado hacia el área de libre comercio. Ha sido uno de los grandes incubadores de otros procesos plurilaterales, ¿no? Y de eso, por ejemplo, el Perú, en el año 2008, cuando fuimos presidencia por primera vez, el Perú se suma a esta iniciativa de lo que es ahora el CPTPP y ha sido uno de los empujadores de este importantísimo acuerdo. Entonces, por ahí ha estado germinando las cosas. O sea, si bien no es el tema directo de un FTAP, hay efectos colaterales que han sido logrados a través de este tema porque hemos trabajado en APEC. Y si se dan cuenta, en el CPTPP, los firmantes originarios son todos miembros de APEC, y en el RCEP la mayoría de los miembros son miembros de APEC.
Pero la dificultad es que, bueno, esta idea de las piedras angulares, esos acuerdos como piedras angulares, que pudiera haber una convergencia entre ambos acuerdos, es bastante complicado porque también pues, el CPTPP tiene estándares bastante más altos, ¿no? Digamos que es el acuerdo plurilateral quizás más avanzado en términos de regulación. Doctor, usted hablaba sobre el tema geopolítico y el impacto que tenía en el proceso de APEC y precisamente quisiera retomar esa idea. ¿De qué manera pues, lo que está sucediendo, la invasión rusa en Ucrania, de qué manera la competencia sistémica que hay entre Estados Unidos y China, usted siente que ha afectado el proceso de APEC? Más que afectado el proceso, ha cambiado la dinámica. O sea, el trabajo en APEC es siempre muy intenso y variado y se avanza en los temas, pero como el asunto, como les he mencionado, es consensual, los temas consensuables van variando. Y aquellos temas donde no hay consenso, evidentemente se tienen que ir postergando hasta cuando las circunstancias permitan este consenso. Entonces, la dinámica continúa, el trabajo continúa, pero se va adecuando a los cambios internacionales y también a los cambios domésticos. Entonces, todo eso se refleja en el accionar y en el modus vivendi que tenemos en el foro, pero siempre basados en este tema, los principios de consenso, voluntarismo y de ser no vinculantes. Si bien muchas veces se piensa de que estos principios pueden crear problemas al foro, sin embargo, si bien obviamente nada es perfecto, tiene sus aspectos no muy buenos, la gran ventaja que tienen estos principios es de que permite a las economías entrar en temas que pueden ser muy innovadores y muy de avanzada, dado que no hay ninguna obligación vinculante. Y por ejemplo, ahorita en APEC se está empezando a trabajar y discutir el tema de inteligencia artificial, y como este es un tema nuevo y que aparentemente va a ser multidimensional y va a cubrir muchísimos aspectos, o de repente todos nuestros aspectos de la vida, se va tocando puntito por puntito, área por área, de acuerdo a lo que propongan los miembros y de acuerdo al consenso que puedan tener estas propuestas dentro de la APEC. Entonces, eso para darles un ejemplo, ¿no? Entonces, el otro tema que estamos tratando y que tiene mucha importancia, especialmente dentro del diálogo automotriz que está dentro del Comité de Comercio e Inversión, es el tema de los vehículos eléctricos y todos los aspectos relacionados a este cambio de sistema de transportes, ¿no? Porque el uso de movernos de energía no renovable a energía renovable como es eléctrico obliga a un cambio completo de la infraestructura para servir a estos vehículos, y además ya se está discutiendo otros vehículos como vehículos con otras energías no renovables, y el Perú está impulsando mucho la discusión en el foro sobre el uso del hidrógeno verde, por ejemplo. Entonces, el tema es muy amplio, entonces el solo tratar el tema de vehículos eléctricos es multidimensional y se están centrando en qué hacemos, el tema de los insumos para las baterías, la infraestructura que tenemos que desarrollar para que los vehículos eléctricos puedan recargar en la calle y no en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos con el litio? ¿Cómo la producción de los insumos necesarios para las partes y piezas de estos productos se va a producir dentro de la región? ¿Cómo la región puede aprovechar de estas nuevas oportunidades de negocios? ¿Cómo las MIPYMES pueden ser incluidas? Y en el caso del Perú, el Perú está proponiendo dentro de este diálogo automotriz la idea de cómo nuestras industrias pueden participar, no en la producción de los automóviles, pero sí en la participación de las partes y piezas, y no tanto completas, sino participar en la cadena de suministros que eventualmente va a terminar en producir una parte, una pieza que va a ser eventualmente parte y pieza, valga la redundancia, de un automóvil eléctrico, ¿no? Doctor Chang, usted ha mencionado que bueno, estas decisiones, estos consensos a los cuales se llegan a APEC, si bien es cierto no son vinculantes, reflejan una creatividad porque hay posibilidad de ser creativos en el sentido que no hay obligaciones legales vinculantes, pero es cierto que esto que se discute en APEC muchas veces otras organizaciones internacionales, incluso supranacionales, lo adoptan como normas vinculantes, lo cual es bastante curioso. Doctor Chang, quisiera preguntarle también sobre usted ha visto el proceso del Perú en APEC durante ya son 26 años.
el Perú ha avanzado, ha desarrollado un número de acuerdos bilaterales y algunos plurilaterales también muy importantes, pero el Perú tiene una agenda pendiente muy grande. ¿Cuál es la agenda pendiente del Perú de cara al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? En realidad, la agenda se va construyendo de acuerdo a las circunstancias y se va modificando también de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, esta agenda, que podría ser un poco desordenada porque hay que adecuarse a las realidades, tiene una meta de largo plazo que nosotros la definimos como que el Perú tiene que utilizar APEC como su principal herramienta para fortalecer nuestras relaciones comerciales y financieras con el este del Asia. Y eso se ha ido demostrando en el camino con los TLCs que has mostrado y que han permitido incrementar nuestro comercio y nuestras relaciones con el Asia-Pacífico. Pero además, en el largo plazo, nosotros consideramos de que el Perú debe convertirse en un hub, en un puente entre América del Sur y el este del Asia. Y eso se traduce desde el punto de vista de comercio, porque también se puede traducir desde el punto de vista de las relaciones exteriores, o sea, las relaciones diplomáticas y políticas, pero en el lado de comercio es de que quisiéramos de que todo el comercio de bienes y servicios que hay entre Sudamérica y el este del Asia pase por el Perú. Es decir, que por el Perú sea un centro de donde haya servicios logísticos, servicios, valga la redundancia, de los servicios que se intercambian. Y eso se va formando poco a poco, y los ejemplos tangibles es de que tenemos 3 ejes de lo que se llama la iniciativa de infraestructura de América del Sur, de Sudamérica, que es el IRSA, que tenemos 3 de los 10 ejes. Tenemos pues el puerto de Chancay, que va a ser inaugurado este noviembre, y justamente el Perú es tercera vez presidencia de APEC y tenemos esa gran ventaja. Y además, por ejemplo, que el aeropuerto Jorge Chávez se va a ampliar, ¿no? Entonces, poco a poco se van formando estas piezas de este ajedrez complicado que nos va a permitir ir construyendo los elementos fundamentales para convertirnos en este hub. Y esto evidentemente va a ser de largo plazo, puede ser 30, 40, 50 años. Claro, es un proceso de largo aliento, donde por supuesto tiene que haber concurso del sector privado, de la academia, también del sector público a través de políticas públicas que nos permitan llegar a ese lugar. Doctor Chan, quisiera agradecerle por haber estado en Asia Pacífico 2024 y por toda la contribución que ha hecho en la proyección del Perú hacia el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico en estos años. Muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación de estar en este importante programa, y de nuevo los agradecimientos de la ministra Elizabeth Galdo y del MINCETUR por esta oportunidad de hablar un poco sobre APEC. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Julio Chan Sánchez, coordinador general de APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en el programa. Un equipo de TV Perú viajó al Cusco para conocer desde los secretos milenarios de nuestras hilanderas hasta el proceso que siguen los empresarios peruanos para elaborar productos hechos de fibra de alpaca, altamente cotizados en la región Asia-Pacífico. Hemos venido hasta la ciudad imperial en el Cusco para analizar otro sector de producción muy importante, el que trata acerca del tejido de la fibra de alpaca, reconocido a nivel mundial. Vamos a conocer el caso de estos emprendedores que tienen una visión integral de la exportación de este producto que tiene que ver con la responsabilidad social. Un equipo de TV Perú viajó al Cusco para conocer desde los secretos milenarios de nuestras hilanderas hasta el proceso que siguen los empresarios peruanos para elaborar productos hechos de fibra de alpaca, altamente cotizados en la región Asia-Pacífico.
Perú no solo exporta tejido de fibra de alpaca, exporta también cultura y tradición. Por eso hemos venido al distrito de Chinchero, donde estas mujeres trabajadoras nos van a contar el proceso del teñido natural, que enriquece aún más este trabajo. Llegamos al Centro de Textiles Tradicionales del Cusco y nuestra guía será la tejedora maestra Flora Cayañaupa. Quiero enseñarles cómo se produce la magia y este hilo blanco de fibra de tejido de oveja, en este caso, pasa a tener diferentes colores. A ver, Flora, ¿cuáles son los pasos? Uno tiene que aprender a utilizar diferentes plantas para obtener diferentes colores. Primero se lava el hilo, tiene que estar bien limpio. Y después se pone agua, las plantas y el hilo y se hierve como 2 horas a lo menos. Con algunas plantas se hierve también como 3-4 horas. De este teñido natural brotan colores como el verde, amarillo, azul y rojo. Cada vez va hirviendo más, el color va poniendo más denso, ¿no? Y eso es después de fijarlo unos 30-40 minutos, ya el color queda, ya uno puede utilizar en su tejido y no corre el color y ya está fijado. De la hoja de chigya y la flor colle se obtienen las tonalidades para los verdes y amarillos. El tinte rojo se extrae de la cochinilla. Vamos utilizando el polvo y vamos mezclando también los colores y con el agua tibia y el color viene muy rápidamente, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente fase, el urdido, proceso donde se combinan las lanas teñidas en forma cruzada. Este proceso es la que decide nuestro tejido, el tamaño del tejido, calidad del tejido o la combinación o cuán complejo queremos tejer. La tejedora y su asistente se pasan los ovillos contando los hilos y eligiendo el próximo color, en un proceso que puede tomar horas. ¿Cuántas horas o cuántos minutos tarda en hacer todo este telar que estamos viendo ahorita? Esto haremos en 4 horas. 4 horas. Sí, Full concentración ahí, no se te puede pasar ni puedes equivocarte. sí. Tenemos que pensar bien y para urdir esto. Después del urdido se pasa al telar de cintura, técnica milenaria que las tejedoras aprenden desde niñas. Bueno, acá está Felipa, que es una tejedora maestra. ¿Cómo es que tienes todos estos diseños ya aprendidos de memoria? ¿Desde cuándo que has aprendido esto? Yo aprendí a tejer a los 8 años. Desde los 8 años tejí así pequeños tejidos, poco a poco subí, ahora ya grandes cosas lo hago. ¿Cuánto te toma de tiempo llevar a cabo todo este trabajo? Eso estoy haciendo con diseño simple, no es así con diseño complicado y pues eso lo voy a acabar en 1 semana y medio nomás. Juana es otra tejedora maestra. Ella nos brinda más detalles de su labor. Juana, ¿hace cuánto que usted se dedica a esto? Yo me dedico desde los 7 años porque mi mamá también es tejedora y de ella aprendí. ¿Cómo se llama su mamita? Mi mamá se llama Rosa Quispe. Rosita fue la que le enseñó a usted. Sí. Pero yo veo que usted también trabaja de memoria, ya los deditos se mueven solos. Sí, aprendí como desde temprana edad, entonces desde pequeños tejidos y ahora hago esto es el acabado y también hago el telar. Las tejedoras aprendieron de sus madres y abuelas estas técnicas milenarias del hilado y el empleo del telar. Esta experiencia que rompe la barrera del tiempo es muy admirada por los visitantes que vienen de todas partes del mundo. Tenemos mucho que valorizar en mantener esta cultura porque es un trabajo maravilloso que todas las generaciones tienen que vivir esto por muchos años. Dejamos Chinchero agradecidos con esta comunidad de tejedoras, responsables de que este saber no se pierda con el tiempo. A continuación visitaremos la planta de apucuntur, ubicada en San Jerónimo.
Esta firma se encarga de todo el proceso de confección. Bueno, el diseño peruano ha conquistado el mundo, pero ¿cómo es que se realiza? Vamos a la sala de programación para ver cómo estos talentosos emprendedores han logrado del papel pasar a la acción con esta chompa 100% baby alpaca. En la sala de programación llegan las propuestas de complejos diseños que tienen que reflejarse en los tejidos. Me manda el área de diseño con todos los códigos de colores y con José coordinamos cómo tiene que ser y él lo plasma en la computadora para que lo puedan llevarlo a las máquinas. Lo que tenemos que hacer son sacar pequeñas muestras, ¿no? Acá en la computadora, graficar punto por punto hasta que nos aprueba, ¿no? En los diseños siempre predominan los colores intensos. Si te pones algo oscuro, como que el clima está nublado y todo eso, más tristeza y eso no se quiere. ¿Dónde están sus clientes en el exterior? ¿A quiénes les están vendiendo? En todas partes, estamos en Estados Unidos, Canadá, Europa. China también en algunas partes nos están pidiendo, entonces estamos en todos sitios, ¿no? Luego de elaborado el diseño, pasamos al área de las máquinas hiladoras. Si bien es cierto, aquí se producen cerca de, entre prendas y accesorios, 1000 al día, hay otros de diseño más complejo como estas chompas. ¿Cuántas más o menos están saliendo al día, Juan José? De esas chompas solo estamos produciendo solo hasta 3, máximo 4 prendas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo diseño es muy complejo, ¿no? Aparentemente se ve fácil, sencillo, pero en el momento de pasar a las máquinas, de hacer el diseño es muy complejo. Una vez que las piezas están listas, tienen que pasar por una supervisión adicional. Hemos llegado a la zona de acabados externos donde se ultiman todos los detalles para que estas chompas pasen el control de calidad. Johnny Ticona dirige a un grupo de madres trabajadoras que perfeccionan los detalles de cada prenda. Al hacer esto, pues tú misma tienes que ver que te salga así todo parejito. Luego de este control de calidad, las prendas pasan al etiquetado y costura. ¿Cómo estás, Teresa? Cuéntanos acerca del trabajo que realizan aquí. Sí, en este área nos ocupamos en poner lo que es las etiquetas de marca, las composiciones de las prendas, o sea, de qué materiales están hechos, 100% alpaca. En cuanto a los accesorios, se colocan forros de algodón como último detalle. El forro que se le coloca a la prenda es 100% algodón en el interior. Para completar el ciclo de confección, llegamos al área de remallado. Acá nos encargamos de unir las piezas. Como habrá visto en el área de abajo, sacan por partes. De esta manera se arman las prendas. Esta, por ejemplo, es la parte del cuello. Okay. Estas son las manguitas y aquí está el cuerpo. Parte de la espalda y el pecho. Así nos llega a nosotros. En el recorrido por la planta pudimos ver cómo se plancha y arma cada prenda. Desde productos textiles más grandes como las chompas y faldas, hasta accesorios como los gorros y los guantes. Pero más allá de la venta de los productos, dentro de esta empresa también existe un programa de responsabilidad social. Tenemos una política de apoyo social a las personas que necesitan. Hay personas que padecen, maltrato psicológico en la familia y todo eso, entonces les damos el apoyo que se les puede dar acá, ¿no? También poseen un servicio de guardería para las madres que trabajan. Otro punto del programa consiste en dar oportunidades a las personas con discapacidad. Trabajamos con personas sordomudas. Hay situaciones que en el Cusco no hay mucha oportunidad para este tipo de personas, ¿no? Entonces nosotros acogemos a todas las personas que tienen algún tipo de problema porque es difícil de conseguir un espacio laboral.
Apucuntur tiene en el rubro más de 20 años y nos confiesan que ingresar al mercado internacional no fue tarea fácil. Es difícil el mercado del europeo o americano sobre todo, es bien difícil. Ellos, son bien exigentes. Un factor clave es la notoriedad que tiene la fibra de alpaca como sinónimo de calidad, resistencia y versatilidad. La fibra de la alpaca es tan bondadosa que de verdad es bien apreciada a nivel mundial, sobre todo en los países donde hace bastante frío, ¿no? La superfibra tiene reconocidas propiedades termorreguladoras y mantiene un peso liviano, por lo que puede abrigar sin sofocar. Los tejidos de alpaca son apreciados en el mundo entero. Pero ¿sabía usted que el 87% de las alpacas que habitan en el mundo están en nuestro país? Así es, y una cifra muy importante es que, por ejemplo, en el 2022, Perú facturó cerca de 187 millones de dólares en lo que se refiere a la exportación de la fibra del tejido de este producto, ya sea en prendas de vestir u otros diseños. La superfibra de la alpaca es conocida como el tesoro de los Andes y los antiguos peruanos, incluso desde la época del Imperio Incaico, empezaron a hilar y elaborar finas prendas que los protegían del frío. En la actualidad, el 90% de la fibra de alpaca se exporta a más de 20 países, siendo nuestro mayor comprador el gigante asiático China. Razones de sobra para enfocar aún más nuestra atención en este sector textil con características milenarias inigualables que permiten a nuestros exportadores seguir conquistando mercados en Asia-Pacífico. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y el día de hoy vamos a conocer más sobre la República de Corea, que es uno de los miembros fundadores del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Corea tiene una historia muy interesante. Hay que decir que tuvo una serie de dinastías que gobernaron el país, que tuvo dinastías budistas, que tuvo dinastías como la dinastía Choson, que fue más bien confucianista, mientras que la dinastía Goryeo fue una dinastía budista que tuvo una relación muy estrecha con China, formó parte de este régimen de estados tributarios que rendían pleitesía al reino de China. Pero hay que decir que en el año 1895 se da una guerra entre los japoneses y el imperio chino, precisamente para disputarse la península de Corea como esfera de influencia. Y es en el año 1910 en que Corea fue anexada formalmente al Japón y se convirtió en la llamada colonia de Chosen. Pero por supuesto, Corea tuvo una historia sumamente compleja, sufrió mucho la invasión japonesa, pero tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se da un proceso mediante el cual Corea es separada en dos regiones de administración. La zona norte estaba bajo administración de la Unión Soviética, mientras que la zona sur estaba bajo la administración de los Estados Unidos. En el año 1950 comienza la Guerra de Corea, el norte trata de invadir la región del sur y toma gran parte de la zona sur del país, excepto el llamado perímetro de Busan, que era una extensión de territorio bastante reducida. Los norteamericanos, con la venia de las Naciones Unidas, ingresan a la guerra y la guerra dura 3 años y la guerra termina con un armisticio. Y básicamente las líneas se estabilizan en torno al paralelo 38, que era la línea de control anterior. Técnicamente no existe un tratado de paz entre ambas Coreas, sino simplemente una tregua, un armisticio temporal. Para que este armisticio se pueda dar y para que los norcoreanos no sean vencidos por las fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos, pues tuvo que ingresar
la República Popular China, que había sido fundada en 1949 y que entendía que una expansión de los Estados Unidos hacia el norte reducía un cordón sanitario y podía poner en riesgo la seguridad de la propia China. Pero Corea, tras la guerra, pasa por un proceso de reconstrucción. El gobierno del general Park Chung-hee, que por supuesto fue un dictador, no hay que dejar de decirlo, pero impulsa un proceso de desarrollo y de fortalecimiento industrial, de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología a través de la educación. Se le da apoyo a una serie de conglomerados llamados chaebols que comenzaron a desarrollar primero la industria pesada y luego la industria ligera. Así que Corea logra adoptar un modelo de desarrollo económico que le rinde réditos. En el año 1988 incluso organiza las Olimpiadas, y Corea pues sin duda se ha convertido en una de las potencias tecnológicas y económicas del mundo, pero no hay que perder de vista que su industria cultural también es importante. El llamado Hallyu o ola coreana ejerce una grandísima influencia. La producción de películas, de series, de música de Corea tiene una gran influencia en el mundo y fortalece su poder blando, que es su poder de atracción fundamentado sobre sus valores políticos, su política exterior y sobre todo sobre la cultura. Y sin duda, pues también es una potencia comercial. Su nuevo presidente, Yoon Suk-yeol, impulsa una agenda que se materializa a través de la visión de Corea como un pivote global, como un país que ejerza un protagonismo en el sistema internacional, y la iniciativa audaz que busca que haya una desnuclearización de Corea del Norte con cargo a que se le entreguen incentivos económicos, pero que sean pasos hacia la desnuclearización que sean concretos. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más sobre la República de Corea. En nuestra próxima sección Conociendo las Economías conoceremos más sobre Canadá. Gracias por habernos acompañado durante esta hora de programa. Desde el tren de Ollantaytambo a Machu Picchu nos despedimos de Urubamba, una de las sedes de APEC Perú 2024. Recuerden que si quieren ver algún programa anterior que hayamos emitido, pueden ingresar al QR que tienen en pantalla. Hasta la próxima semana y hasta el próximo destino. Nos vemos.